Aquí estamos, gente. Buenas tardes. Estamos acá. Vamos hoy a seguir adentrándonos en el deporte de manera general. Vamos a tener otro deporte incorporado, no solo béisbol. Vamos al atletismo cubano. Vamos a seguir conociendo las interioridades del deporte cubano, todo lo que pasa, todo lo que sucede detrás de, más allá de las cámaras y más allá de los resultados de los muchachos. Déjame invitar al hombre. Saludos ahí de M Sport. Saludos ahí. Ya estoy enviando. Déjame ver quién más está activo por ahí. El señor Colás. Ahí está el hombre. Ahí está haciendo la solicitud. Vamos al tanto. Dime, hermano. Hola. Dime cómo estamos. ¿Me escuchas ahí bien? Clarito. ¿Me escuchas? Sí, te escucho, te escucho. No te escucho yo a ti. Mira a ver qué es lo que tienes ahí. Que no te escucho yo. No sé si es que tienes... espérate. Deja ver. Espérate, porque yo a ti sí te Ahora sí. escucho. Ahora sí. Era los audífonos que yo tenía. Bueno, caballero. Vamos a tener por acá hoy a Elmis Rojas. Para los que no conocen a Elmis Rojas, ex atleta cubano de maratón, salió de Cuba en el año 2009 y se radicó en Uruguay, acá donde yo resido también. Y entonces, como anunciamos hace unos días ya, vamos a seguir abriendo el diapasón de no solo béisbol. Hemos tenido por acá atletas de béisbol, boxeo, estuvimos a Hansel García de natación y seguimos abordando más el tema del deporte para conocer más las interioridades del movimiento deportivo cubano. Entonces, brother, de antemano te doy las gracias por haber estado por acá, por darme un rato de tu tiempo. Y nada, vamos a meterle. Te digo, como mismo le digo a los otros muchachos, en caso de que tenga alguna pregunta que no sé, que no quiera responder por X o por Y, me dice paso y ya está. Tampoco apretamos tanto, así que... No, un saludo para ti y bueno, y para todas las personas que te siguen. He visto algunas de tus entrevistas. Vi una muy buena que le hiciste a Adel Martín. Estuvo muy buena. Pero Gracias. no, mira para acá. Acá estamos para responder todo. Vamos a empezar suavecito, vamos a empezar calentando el brazo. Ya tú sabes. Oye, remontándonos a tu época de los inicios del deporte, según te he entendido, comenzaste a practicar el atletismo más bien en la adolescencia y toda tu trayectoria fue, como se dice, en la calle, o sea, no transitaste por la denominada pirámide, dígase EIDE, ESPA y todas estas escuelas deportivas de Cuba. ¿Cómo fue la cosa realmente? No, en realidad yo fui en esa época uno de los pocos, yo creo que no pasé por esa pirámide. Empecé en Zorro, ahí en el terreno Palmar. Ahí mi entrenador me vio condiciones. Siempre que me vieron que yo ganaba en los juegos escolares provinciales o estaba entre los 3 primeros, me quisieron enseguida cartar a la EIDE para seguir, bueno, toda la pirámide esa que hay que seguir en Cuba. Pero me sentía bien con mi entrenador, no quería cambiar de entrenador. No, nunca accedí, porque viste que en Cuba, cuando tú tienes resultados, lo que se estila es
que te pasan para otro entrenador. Y entonces a veces esas cosas no van bien porque no todo el mundo te conoce como el que te descubre. A veces mejoras, otras veces no. Yo como más o menos tenía a Rafael que me venía diciendo, me venía Vamos a ayudando. mencionarlo, porque si no después se paga con nosotros. Cómo venía haciendo las cosas, por eso nunca quise, por lo menos en mi principio, después sí lo hice y tenía razón, no me fue bien, pero en mi principio no pasé por ninguno de esos lugares. ¿Y cómo se las ingeniaron en llegar al equipo nacional estando desde la calle, de un CBD, como le dicen, un combinado deportivo, desde la base prácticamente? Y fue algo difícil porque, por ejemplo, yo en Cuba llegué a estar entre los primeros a nivel nacional, le ganamos a todos, éramos los primeros, y como por ende me quería llevar para el equipo nacional. Cada vez que se hacía la Copa Cuba, o el Moral Barriento, cualquier competencia esa a nivel nacional, que yo las ganaba, en los eventos de 5.000 y 10.000, se acercaba un entrenador para ofrecerme ir para el equipo nacional, pero la condición era que yo tenía que dejar a Rafael y pasar a entrenar con uno de ellos. Y yo siempre mi contesta era no, hasta que un día gano en Maravana, cuando estaban los mejores atletas del país, y en una entrevista, además, creo que fue Julito Sendy, manifiesto ese problema, que yo era uno de los mejores atletas ahí, pero que estaba en la calle producto de que no querían que yo fuera para el equipo nacional con mi entrenador. Y eso molestó un poco, y a raíz de eso, digo yo que fue a raíz de eso, ¿no? Me aceptan entonces que yo vaya para el equipo nacional y Rafael me pudiera seguir entrenando. Ya. En esa época todo el entrenamiento que ustedes hacían era netamente en la calle, no iban a ningún lugar a entrenar, ni al Estadio Olímpico, ni a ningún lugar, era exclusivamente en la calle. No, sí, podías ir al Estadio Olímpico porque eso nunca estuvo cerrado. En el Estadio Olímpico, si queríamos ir a utilizar la pista, por ejemplo, si no podíamos utilizar la pista profesional, la de adentro, la oficial, pero utilizábamos la de afuera, la de calentamiento. Pero donde más nos movíamos era en el Pedro Marrero, que había otra pista. Viste que en Cuba, en Ciudad de La Habana, hay como 4 o 5 pistas. Y entonces lo que hacíamos era movernos por alguna de esas pistas. Ya. ¿Y cómo es que llega o cuándo llega oficialmente ya no sé, a que el deporte era un trabajo para ti, o sea, que recibía una remuneración por ello? A partir de más o menos cuándo es que esto llega. Y esto surge a partir de que te dan, viste, la licencia deportiva, casi con los 20, 21 años, después que salgo del servicio militar, que empiezo con Rafael, me gradúo como... No, te miento, no me había graduado. Estaba estudiando ya la carrera de licenciatura en deporte y trabajaba de profesor de educación física. Y entonces, como tenía buenos resultados en el mismo municipio de Cotorro, me dieron la carta de licencia deportiva para poder dedicarme a entrenar y poder, ¿cómo se llama?, descansar. Igual la remuneración es muy poca. Era prácticamente nada. Pero bueno, no dejo de reconocer que era una ayudita para por lo menos poder dedicarte solamente a eso y no tener que pensar en otras cosas. Pero me llevó como casi un año que me pudieran dar eso. Y ya que hablabas de cantidad de remuneración, que era bastante poco dinero, más o menos cuánto cobra un atleta cubano, en el caso de tu especialidad, todavía sin resultados internacionales. Hoy por hoy no sé cuánto estén cobrando. Te puedo hablar de mi época. Lo que yo venía cobrando eran unos 200 pesos, 250 pesos. Cuando ya tenías una medalla o asistías a algunos Juegos Panamericanos, podías haber llegado hasta los 300, 350 pesos, que no pasa de $15. Por lo menos cuando yo estaba en mi época. Ahora no tengo ni idea cuánto estén cobrando. Sí, estamos hablando de 2000 y pico, los años 2003. Claro, 2004, 2003. Capaz. En esa época era nada prácticamente. Pero bueno, con eso tenías que ir. Yo en esa época no tenía familia, era solo, o sea, vivía con mi padre, pero no tenía ni mujer, ni hijo, ni nada, que eso era otra cosa que podías irlo haciendo. Después sí se me empezó a complicar.
Exacto. Ahora, ya en la selección nacional, ya como tal, a Elmer Rojas en la selección nacional. Según tengo entendido, hay el centro de entrenamiento de la selección nacional de tu especialidad queda en Santa Clara, creo. Sí, quedaba. ¿Cómo es el Eso día a desapareció. día allí? Ya desapareció eso. Sí. ¿Cómo es el día a día allí? Dígase, desde el punto de vista de atención, alimentación. No, eso lamentablemente, los profesores que estaban ahí, que echaban eso adelante, son unas personas que hay que darle su reconocimiento, porque la verdad que hicieron mucho por mantener el fondo en Cuba y que eso saliera adelante. Pero la verdad que era una vergüenza, porque yo pude haber estado ahí un año en juvenil, pasé un año ahí en el equipo nacional juvenil, y con decirte que en la época del 94, 95, por ahí, creo que fue la época que yo estuve por ahí, no recuerdo bien, pero el desayuno de nosotros era agua con azúcar y pan. Candela. Mirordo. Milordo, exactamente, Milordo y Milordo un poquito y pan. Y eso para nosotros era la gloria. Porque yo me No, acuerdo que el día que te quedabas sin ese Milordo y pan, era, y el almuerzo se dividía. El almuerzo, por ejemplo, el que estaba, yo era juvenil, o sea, estaba empezando y me daban lo que había. A veces era arroz y un poquito de sopa. El que estaba a nivel panamericano, le daban proteína o, no sé, pedazo de bistec o pescado, pero los de abajo, ya, nada, prácticamente. o sea, los de abajo para desarrollarse tenían que manejarse, como dicen acá. Tenían que manejarse. Para La pasábamos desarrollarse, dura, la pasábamos dura. A mí no se me olvida más que los domingos, por ejemplo, después que comíamos, que era poco, en Villa Clara, una provincia que en esa época de noche no había nada. Entonces, para tú poder comprar algo, si tenías hambre a la noche, la pasábamos difícil. Teníamos que buscar pan, inventar, como si fuera una escuela del campo. exacto. O sea, Nada muy que poco ver con apoyo. un centro. La base de fondo de Villa Clara recibía muy poco apoyo, y sacaba y tenía atletas de muchos resultados, porque la verdad, atletas de resultados tenía muchos, pero no tenía el apoyo suficiente para podernos mantener. Exacto. Exacto. Y sucede que en Cuba hay deportes que la gente dice, bueno, hay deportes que no tienen ese resultado así tan connotado a nivel internacional, pero realmente capaz que no tenga ese resultado muchos deportes precisamente por la mala formación en ese sentido, por la mala No, base. el tema de Cuba es que fuera de la pelota después lo demás es complicado. Entonces, en el atletismo, el fondo era como decirte la cola del perro, el último tarrón. ¿Me entiendes? Era lo que sobraba. Encima no estabas en La Habana, porque si quizás la base de fondo estuviera en Ciudad de La Habana, ahí más o menos podías ver algún beneficio. Pero al estar en Santa Clara, cuando llegaba lo que suministraba el INDER para el atletismo, lo que sobraba se lo daban a los fondistas. Y como los fondistas no éramos de altos resultados a nivel internacional, porque no teníamos ayuda ninguna, no íbamos a una altura, no íbamos a ningún lado, entonces era lo que recibíamos. Pero imagínate, para tú desarrollar un corredor de fondo, precisas zapatillas cada 3 o 4 meses, ir a la altura, vitaminas, porque es un entrenamiento que es un desgaste muy fuerte. Y nosotros no teníamos nada de eso. Y aún así, en la época mía, fue una de las mejores épocas donde más resultados dio el fondo en varias disciplinas de fondo. Aún con ese déficit. Porque ya te digo, los entrenadores ahí lograron mucho. Iban a La Habana y lograban conseguir comida y ropa y lo mínimo. Pero era por el esfuerzo de ellos. Porque, bueno, no pasa. Ahora, llegan ya los eventos internacionales. ¿Cuál fue ese primer evento internacional que te dan a ti para competir? Cuando voy a Nicaragua, voy a correr una carrera de 15 kilómetros en Nicaragua. Creo que fue en el 2000, no sé, 2000 o 2001. Fue la primera vez que salí de Cuba. Y ya de esa época yo tenía idea de quedarme, imagínate.
Desde la Bueno, primera carrera que salí ya tenía idea de no regresar. ahí vamos a llegar un poco más adelante. Ahora, hay una anécdota que he escuchado de las Olimpiadas del 2004. Pero bueno, ante las Olimpiadas del 2004 está Santo Domingo, que participa en Santo Domingo en los Juegos Panamericanos. Y no sé si fue antes o después el récord que aún creo que está vigente de Maravana. Cuéntanos No, un eso poco fue al después. respecto de estos El resultados a récord nivel fue nacional. después. Claro. ¿Qué pasa? Que para nosotros poder llegar a las Olimpiadas teníamos que pasar por los Panamericanos, pero yo era muy joven y yo no quería correr todavía 42. Tenía 22 años. Pero, ¿cómo se llama? ¿Qué pasa? Que si no hacía la marca de 42 kilómetros, en 5.000 y 10.000, con la marca que yo tenía, que era muy buena, porque tenía 13.56 y 29.06 en 10.000, no iba a los Juegos Panamericanos. Entonces, Rafael me prepara para ir a los Panamericanos, hago muy buena marca, mi debut, muy buena marca, y ya de ahí, bueno, después para los Juegos Olímpicos. ¿Y cómo fue la cosa en los Juegos Olímpicos? Que no, ahí está comentando Liester, dice, en esa época y siempre le dedican el dinero y el interés a los deportes que supuestamente para ellos le darán medallas. Exactamente, así mismo, así mismo. Que Sí. supuestamente ellos, porque a veces en los deportes de fondo a nivel panamericano y centroamericano traían medallas también, pero el apoyo, olvídate. No, para los Juegos Olímpicos lo Exacto. mío fue una batalla campal, lo que yo tuve que pasar para poder ir a los Juegos Olímpicos de Atenas. Porque, ¿qué pasa? Me acuerdo que en esa época en Cuba se hacían las Olimpiadas del deporte cubano, que venía a Venezuela, a Sí, veces bueno, yo las sí. gano, hago la marca en la Olimpiada del deporte cubano, nos premia Fidel Castro, está en la premiación, nos premia y todo, y ahí mismo nos dicen que habíamos clasificado para los Juegos Olímpicos. Eso fue como en abril. Entonces, yo me quedo tranquilo, los Juegos Olímpicos eran en agosto, ya desde abril, marzo, abril tenía la marca, ya nada más me quedaba concentrarme para ir a los Juegos Olímpicos. Faltando, no sé, 3 meses más o menos, no recuerdo bien, se me llega la información de que no iba a ir a los Juegos Olímpicos. Cosa que yo no entendía. Porque yo decía, ¿cómo me van a decir que no era medalla si yo pregunté y antes de correr me dijeron a mí que si hacía la marca, correr menos de 2 horas 15 en maratón, que si alguno sabe de maratón sabe que en esa época era una marca bastante fuerte, yo clasificaba. Yo corrí 2:14:16 en esa carrera y me decían que no me iban a llevar. No me quedé tranquilo, porque la verdad que no, pensé que era injusto, a pesar de todas las cosas que se te hacen, toda la preparación que uno lleva, sin que te den nada, porque no me dieron nada. Yo me entrené en el Cotorro, en la calle del Cotorro, en el equipo nacional, pero lo que me daban era nada prácticamente, que me dijeran de la noche a la mañana que, ¿cómo se llama? Que no iba a ir a los Juegos Olímpicos. Y agarré, ya estaba en el equipo nacional, y con el entrenador que tenía en ese momento, porque Rafael estaba en Venezuela, le dije, mira, si a mí en unos días no me dice que me van a llevar, yo voy a ver de qué manera voy a escribirle una carta a Fidel o al Comité Central, a quien sea, para que esto se sepa, porque me parece que es una falta de respeto. Él intentó, habló, pero como que no lo escucharon. Yo me senté, hice una carta directamente dirigida al Comité Central, a Fidel, a todos los altos mandos esos de Cuba que están allá, a Ramiro Valdés, a todo el que se te ocurre, a todos le hice una carta para cada uno. Y fui hasta la Plaza de la Revolución, la entregué y pues no me quedé tranquilo porque no sabía si iba a llegar o no a las manos de ellos. A través de Libán, uno de los hermanos de los héroes, le di una carta, porque en esa época estaban en la lucha esa con el tema de los 5 héroes. Sí. Le di una carta para que él la hiciera llegar directamente a las manos de ahí, de la cúpula. Mira, yo no sé qué pasó, yo no sé si llegó, si no llegó. Yo sé que a la semana a mí me estaban buscando por toda Cuba a ver por qué había hecho eso.
¿Y quién era yo? Ya tú sabes. Y nada, ahí empecé a decir, me llamaron, yo le dije, no, yo hice esto porque una de las cosas que yo puse en la carta, que le habían mentido a Fidel Castro, a Pueblo y a mí, porque se había salido en la tele en todos lados, que yo iba a los Juegos Olímpicos, ¿cómo iban a decir que yo no iba? ¿Qué argumento me daban? Y nada, terminé yendo, siendo el primer atleta que llegué a la Villa Olímpica en Atenas fui yo. Y a partir de ahí no le trajo problema, digo, te pusieron el dedo, como dicen, como se dice en Cuba, ¿Eh? o no tuvo repercusión después en ti eso. No, quisieron ponerme el dedo un poco, pero me tenían como que era un atleta rebelde. Me respetaron. Porque en realidad, porque yo no hice nada en contra. O sea, no les gustó el procedimiento, pero a mí tampoco me gustó el procedimiento de ellos. ¿Me entiendes? Entonces, claro, intentaron, pero yo después les caía la boca con resultados. Claro. Oye, ahí está comentando Liester. Aguirre fue bueno siempre en sus deportes. Él fue ciclista y era bueno. Y en el fondo, un animal desde que empezó a correr en el cotorro en tierra pelada. Oye, saludo a todos los que se han ido uniendo ahí. Richard Guas, Cristian, Roilán, todos los muchachos que se han ido uniendo ahí. Oye, hablamos hace un rato de récord. Todavía hay un récord en Cuba vigente tuyo. Sí, eso creo que fue, si mal no recuerdo, fue en 2006, 2007, un récord en la media maratón de ahí de Maravana, en 21 kilómetros. 1 hora 03:41. Que se mantiene vigente aún. Se mantiene vigente aún. Y me imagino que se mantenga por un buen rato porque es una marca bastante difícil. Y sin recursos en Cuba no es fácil. Exacto. Ahora, estuviste en varios torneos internacionales, varios centroamericanos. No vas a los Panamericanos 2007, creo que estabas lesionado, ¿no? Sí, yo no voy a los Panamericanos 2007 porque estaba lesionado y yo mismo decidí no ir. Pude haber ido y mentir porque había hecho la marca, estaba para ir, pero con Rafael pensamos que no estaba bien ir a unos Juegos Panamericanos donde sabía que te ibas a parar a los pocos kilómetros. Y decidimos que nos bajaran del plantel y no asistir a los Panamericanos. Claro. Dice Cristian que tuvo la oportunidad de correr contigo en Maravana, cuando hiciste el récord. Dice, tremendo. Hasta ahora nunca se bajó ese tiempo. Decía, tuviste varias competiciones, tuviste por diversos países representando Cuba. ¿Y qué te faltó? No sé, algo te faltó antes del 2009 para quedarte en algún país y haber llegado más joven, capaz que hubiera hecho un poco más. ¿Qué te motivó a no dar ese paso antes? Y siempre la esperanza de que quizás cambiara un poco. Pensaba que a lo mejor iba a cambiar, que a lo mejor, viste, las cosas podían mejorar. Otra de las cosas que no se me daba, que no quería viajar, quedarme solo en ningún país. Estaba esperando a Rafael, que viajáramos Rafael y yo para quedarnos juntos. Pero lo que trajo el detonante, que ya yo dije, ahora sí me quedo y no aguanté más, fue cuando yo estaba haciendo la clasificación para poder asistir a Londres en 2008. Que por un golpe de calor, yo me había preparado muy bien, estaba para hacer la marca, me pedían 2:12, pero hice un golpe de calor muy grande y abandoné la carrera. No pude terminar, no me salía la marca y no pude terminar, tuve una frustración muy grande. Le pedimos después a la comisión que me llevara a otra competencia internacional. Me dijeron que no. Y ya después de eso ya me di cuenta de que no se podía seguir esforzando y seguir en Cuba porque no iba a seguir perdiendo el tiempo. Y ya tenía 29 años, para cumplir 30. En Cuba, lamentablemente, cuando tienes esa edad te empiezan a mirar como un atleta viejo cuando estás prácticamente en la madurez. Y lo que decías con anterioridad, que no querías quedarte solo y que a tu entrenador, capaz que por venir de la calle, por ser un entrenador que venía también de la base, capaz que por eso
anteriormente no le habían dado un viaje juntos. No, claro, nosotros pasamos muchas cosas, yo pasé muchas cosas y nos hacían muchas cosas y era por eso, porque ellos nunca estuvieron de acuerdo con que Rafael fuera mi entrenador y siguiera siendo mi entrenador, porque era un entrenador de la calle, era un entrenador de un sede deportivo y tenía mejores resultados que muchos entrenadores viejos del equipo nacional. Y viste que en Cuba se hacen como dinastía. Te implantan ahí. Exacto. Y te quedas sentado y el atleta que viene, dámelo. Y dámelo. Y tú no te mueves, aunque no hagas a nadie, pero de ahí no te mueve nadie. Y esas cosas, ¿viste? Son cosas que están mal. Dentro de las cosas que viviste, ¿cómo fue la historia de aquella competencia que ganas y cuando llegas a Cuba, qué pasó con eso, un dinero, Juantorena? Cuéntanos un poco. Eso fue en Venezuela. En Venezuela, en Maracaibo. Yo tuve la oportunidad de ir a correr 2 veces a Venezuela. Y una de las primeras veces que fui a Venezuela, fui solo con un atleta, con una muchacha, fuimos solos. Nos mandaron solos. A nosotros no nos esperó nadie allá. Fuimos solos sin conocer Venezuela. Bueno, llegamos a Venezuela a correr la carrera esta de Maracaibo. Habíamos llegado con el tiempo ahí apretados. Los campeones me quedaban apretados, pues no tenía campeones, no me habían dado campeones nuevos. Bueno, con mi dinero me compro un par de campeones nuevos, busco la manera, ¿viste?, de poder ayudarme a poder correr en las mejores condiciones. Agarro y termino, creo que no sé si 3.º o 4.º lugar, no recuerdo bien, y nos dan una plata ahí por ese lugar. Pero a la semana había otra carrera en otro departamento de ahí de Venezuela, no me acuerdo ahora el nombre, que el premio creo que eran $5.000, una cosa esa. Nosotros llamamos, en ese momento Juantorena se encontraba ahí en Maracaibo, y lo llamamos para que nos autorizara a trasladarnos de Maracaibo a otro lugar para poder competir, porque a pesar de que estábamos solos, pero estaba, viste, siempre, como en esa época había muchos cubanos allá, sabían dónde más estábamos, en el hotel que estábamos, y nos tocaba irnos ya. Bueno, nos autorizaron que sí que fuéramos, pero como no pensaban que nosotros íbamos a agarrar nada, ni a agarrar premios ni nada, bueno, nosotros fuimos para allá, llegamos a ese lugar sin saber ni conocer ni en qué lugar era. Nada, llegamos de noche, me acuerdo, a la terminal, y Venezuela es un país bravo. Y no tenía ni quien nos esperara. Ahí empezamos a preguntar, vimos con unos cubanos que nos llevaron para una casa, de noche ahí. En esa casa nos quedaron, nos dieron un poco de comida. Después encontramos a otra gente más. Nos fuimos a otra casa de otros cubanos ahí. Corrimos la carrera, ganamos los dos. Agarramos la premiación y viramos para atrás para el lugar donde habíamos estado para después venir para Cuba. Juantorena ni se enteró más por nosotros, ni se preocupó más por nosotros, porque nosotros terminamos, ya vinimos para Cuba. Cuando yo llego, había hecho en total, no sé si, creo que $6.000, $5.000. Le digo a Rafael, no, mira, gané esto extra, porque esa competencia no estaba dentro de la que yo fui a competir. Yo le digo, mira, voy a entregar el dinero por la cual yo vine, eran creo que $700, y la otra que gané 5.000, es mío. Si me pagué yo la carrera, me pagué la invitación, me compré los campeones. Bueno, Rafael me dice que no, que lo hablamos, que le digamos a Juantorena para que sepa, para que no haya problema. Digo, pero esto no lo sabe nadie. No, pero bueno, puede ser que se entere. Me acuerdo que lo voy a ver, estaba en el Estadio Olímpico, él venía saliendo del Estadio Olímpico y lo llamo. Le tuve que decir hasta quién yo era, ¿no? Porque se acordaba de mí. Le digo, no, yo fui un muchacho allá de Venezuela, ¿te acuerdas? Que estuvimos en tal carrera, no sé. Ah, sí, ¿cómo está? Digo, no, ganamos una plata. Tanto así, ya cuando le dije que habíamos ganado una plata, dice, bueno, mañana en mi oficina, para que me den la plata esa, no sé qué más, y yo entregarla, no sé. La plata no quedaba nada, había estado toda. Ya. Le digo a Rafael, mira, quiere la plata, pero yo no tengo nada. Ahí a la otra muchacha la empiezan a asustar, ella estaba en la base de fondo de Villa Clara,
que tenía que entregar las cosas que había comprado, porque la plata que la querían. Al otro día voy a Juan Torena, me siento con él y él me dice, bueno, la plata. Y yo le dije, mira, te voy a hablar sinceramente. Yo la plata la gasté. La gasté porque yo tengo necesidades. Tenía necesidad de comprar a mi familia, tenía necesidad de comprar necesidades, y yo la plata la gasté. A mí lo único que me queda son $400. Y eso es lo que tengo acá. Te enloqueció, muchacho. Eso es una falta de respeto. Te voy a sancionar y te voy a hacer y no sé qué más. Imagínate, yo tenía que ir a los 15 días o al mes, tenía que ir para el mundial, a correr un mundial. Enseguida llamó al estadio, no, el atleta que va para el mundial, bájenlo del mundial, que no vaya, que la plata. Empezaron a armar un lío. Ahí Rafael me empezó a decirme que no, que viera qué iba a hacer, que yo tenía que entregar la plata. Yo agarré y le dije, yo no voy a entregar nada, no le voy a dar ni lo que tengo, no le voy a dar nada. Y también me cuadré, me enojé, me encabroné y nada, nos reunieron, estuvieron a la muchacha que ella tuvo miedo, vendió algunas cosas, logró reunir $1,000 y algo de dólares. Yo vine con los 400 que me quedaban, pero no tenía más, ni iba a pedir nada prestado porque no estaba de acuerdo. Fuimos a la ciudad deportiva, nos reunimos con Juan Torena otra vez más. Le dimos, no sé, creo que 2,000 en total. No sé si iba a los $2,000. El hombre nos recibió. Dijo que bueno, que está bien, que él entendía, que nos las iba a dejar pasar por ese momento. Levantó el teléfono, dijo que ya estaba todo aclarado, que me dejaran ir al mundial. Guardó la plata y hasta el sol de hoy, esa plata Sin recibo. no siguió el camino que tenía que hacer, porque esa plata, si yo la tenía que entregar, tenía que entregarla en la oficina de la ciudad deportiva directamente en contaduría. Supuestamente eso lo iba a hacer él. Exacto. A los 2 años volví a pasar lo mismo. Volví a ir a Venezuela, ya con un entrenador al frente. Gané 2 carreras, las mismas 2 carreras. En una agarré segundo y en la otra la gané. Agarré como $7,000, $8,000. Me iban a dar 200 de 8,000. Y le dije al entrenador que estaba al frente que no le iba a dar nada de lo que tenía en el bolsillo. Y ahí llegó, me logró dar 800 y toda la otra plata junto con la de otros atletas, porque en total, entre todos los atletas, yo creo que habremos llegado a $10,000, $12,000. La trajeron para acá. Yo le dije a ese entrenador que no la entregara, o que la entregara a él mismo directamente, donde había en la oficina de ahí del INDE. Él dijo que no, que se la iba a dar a... Bueno, se le entregó a otro dirigente. Hasta el sol de hoy, esa plata desapareció. Menos nosotros. Olvídate eso. Ahora Dios quién la tuvo. O sea, de una carrera, una competencia que gana $8,000, te viene tocando un 5, un 4%. Supuestamente ellos tenían, en Cuba había una ley que te tocaba un 10, pero ni el 10 te querían dar. Exacto, porque de 8,000, darte 200, eso es, y el dinero te lo pagaban a ti cuando ganabas la carrera. No, lo sí, pagaban a ti. En los países de afuera, cuando tú vas a una carrera, el dinero se le da al atleta. No existe eso de dárselo al que va al frente, no, eso no existe. Eso el atleta se le da el dinero. Si a ti uno se lo da al que va al frente de la delegación, porque así te tienen acostumbrado en Cuba y te dicen que es la forma que se maneja Cuba. Pero en realidad la plata es tuya. Exacto. Es la inyección en vena que nos daban desde que nacimos. El miedo que te meten. El miedo que te meten constantemente, con el miedo que uno vive en Cuba, que te están diciendo constantemente que te van a hacer, que hay que hacer. Que al final, como digo yo reconozco que hay que dar un porcentaje. Yo no digo que no se dé un porcentaje. Pero ¿por qué no vamos a la mitad? Exacto, tan siquiera. O por lo menos si es el 10%, ¿por qué no lo cumple? Exacto. No, y el 10% es una inyección letal. Eso es y esa plata me la quitaron a mí
que es insignificante. Imagínate la cantidad de plata que pudieron haberle quitado a Iván Pedroso, a Daniel García, a Iron Robles, a todos los atletas que yo sé que pasaron por ahí, que eran... Exactamente. Oye, ahora llega el 2009, llega la posibilidad que se le da de salir por primera vez con tu entrenador desde la base, Rafael Díaz, que se dio Uruguay. Ahora, si se hubiera dado cualquier otro país, ¿se iban a quedar en ese otro país? ¿O No, sí, Uruguay nosotros nos quedamos, aunque fuera en China, nos quedamos. Ya yo estaba ya decidido a quedarme en cualquier país del mundo. Me daba lo mismo. Yo le dije a Rafael así, te ponen en el viaje y nosotros nos quedamos, donde sea. Porque nosotros íbamos a quedar en Italia. Porque yo había ido a correr a Italia al Mundial. Y no lo pusieron a Rafael. Fui solo. Cuando regresé, a mí me sancionan ese año en Cuba porque no tenía campeones para subirme al podio, porque los campeones que tenía para correr me daban 2 campeones al año, 2 zapatillas al año me daban, estaban rotas, entonces me subo al podio con unas zapatillas Nike y me sancionan ese año en Cuba. Y entonces a raíz de todo eso le dije a Rafael, cuando te pongan un viaje, si nos ponen a los dos juntos, que lo iban a poner en el Mundial, nos quedamos en Italia, pero no lo pusieron en el Mundial, lo esperé y tal, después de Uruguay nos quedamos en Uruguay. Ya. Ahora, comienza una nueva época de tu carrera. Uruguay es un país de América Latina bastante tranquilo, un país bastante estable, pero también hay que lucharla para vivir como todos los países de América Latina. Cuéntanos sobre, después de tu llegada, a partir de ahí, para retomar tu carrera deportiva. No, en realidad, a mí en Uruguay me fue muy bien. Yo tengo mucho que agradecerle a Uruguay, porque a mí en Uruguay, a pesar de los celos que hubo de algunos atletas, de algunos dirigentes que no lo entendieron, a mí no me fue mal en Uruguay porque yo venía con un buen nivel y acá en Uruguay el nivel no era muy alto. Y entonces yo acá pude enseguida conseguir un sponsor que me patrocinara para poder seguir con mi carrera deportiva sin tener que trabajar. Y Cuba enseguida hizo las cosas que hace, que acostumbran ellos, mandaron una carta para allá. Estuve 2 años sin poder correr por no podía representar a ningún país porque me sancionaron 2 años. Exacto. Y hasta que nada, pasaron esos 2 años, se podía correr las carreras de calle normal, pero no podía representar a ningún país. Y nada, seguí corriendo, como tenía sponsor y podía participar como atleta libre, seguí corriendo, seguí participando, hasta que pasaron los 2 años, entonces pude representar a Uruguay después en los Juegos Panamericanos de Canadá, Toronto. Fuiste a Toronto 2015. Ahora, antes de llegar al tema del Mundial y eso, que fueron los últimos eventos prácticamente tuyos, y las Olimpiadas y demás, como tal, números que dejaste acá en Uruguay, días en los maratones que se hacen acá, en las diferentes carreras. ¿Cómo? Disculpa, no entendí la pregunta. Principales resultados que dejaste acá en Uruguay, a seguir todavía, días en la carrera San Fernando, en el maratón de allá de Montevideo. No, acá en Uruguay, marcas así grandes que pude hacer, que me pude acercar, pues logré correr un 14.07 en 5 kilómetros en la pista, logré correr una 3.58, 59, una media maratón, antes de irme para el Mundial, después de los Juegos Olímpicos, que bajé de la altura, corrí una media en una 3 y algo. Y el maratón no pude correr muy bien en Uruguay como yo hubiese querido. Me preparé muy bien, pero no me salieron muy buenas carreras. Lo mejor que pude correr fueron 2.15. Oye, ahí están comentando. Mira, a ver si ves el comentario que te hace Arelis Rojas. Que el tema de la entrada a Cuba, obvio, como te quedaste, te aplicaron la ley esta de que aplica a Cuba el castigo por no entrar. No, eso fue un tema bastante duro, porque ¿qué pasa? Cuando yo me quedo, supuestamente en Cuba había una ley, que mira esto, que eran 5 años para poder entrar. O sea, yo sabía que me quedaba sobre esa ley. 5 años, no puedo entrar, bueno.
al cabo de los 2, 3 años, la aumentaron a 8 años. No importa si tú te habías quedado con la ley de 5 o con la... No. Era para todo el mundo. Y eso me dijo a mí que durante 8 años no pude entrar. Imagínate, yo dejé de ver a mi hija con 2 años y la volví a ver con 10. 8 años después. Candela. Y eso son cosas que pasan que lo que más sufre la familia. Es una realidad. Lo que más sufre la familia. Lo que más sufre la familia y no le importa a nadie. No le importa nada. Así mismo. Ya, porque bueno, y así son las cosas en Cuba que no van a cambiar nunca. Dice Eliester, ese más tuyo no es fácil, tú sabes. Oye, cuéntanos del tema de las Olimpiadas de Río. Sé que hubo un incidente que te impidió participar y representar a Uruguay en Río de Janeiro, en las Olimpiadas. Sí. Eso fue porque viste que yo había hecho la marca acá en Uruguay y había dejado, iban 3 atletas y yo cuando hice la marca, al tercer atleta uruguayo lo dejé fuera. Porque automáticamente al hacer una mejor marca, mejor que la de él quedó fuera. Y para mí yo siempre digo que son cosas que molestan. Que un extranjero venga y deja fuera a un local, esas cosas chocan. Y nada, empezaron a buscar algo para poder sacarme de los Juegos Olímpicos y hasta que no lo encontraron, no lo lograron. Y lo que buscaron fue que, por ejemplo, cuando tú mides un circuito, cuando la IAF manda un medidor del circuito oficial a medir un circuito en una carrera, ese circuito no se puede alterar. Pero cuando se le dice alterar, es alterar en cualquier condición. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasó? Asancharon una parte del cordón, ¿viste? Del circuito, la intendencia, sí. Pero pasa en cualquier país del mundo internacional, pasa y no pasa nada, porque es un arreglo que hace el gobierno a una acera. Exacto. Pero como querían buscar algo, ¿qué hicieron? Agarraron y llamaron al medidor para ver qué irregularidad había tenido el circuito. Cuando al medidor le dan el plano, sin medirlo, porque los 42 kilómetros estaban. Él recibe los planos y lo primero que dice, no, pero este plano no es el que yo tengo acá. Porque, por ejemplo, este cordón, esta parte de la acera, acá esto está más grande. Y a mí nunca se me informó esto. Ya por eso, nada más, anulan el circuito. Y ya, al anular el circuito, mi marca queda inválida. Claro. Y te impidió participar. Y seguro estoy que ese tercer atleta no quedó ni en un lugar ni remotamente cerca en las Olimpiadas. No, corrió mal, pero lo malo que pasó ahí fue la actitud de ese atleta. Ese fue un momento muy duro. Fue un momento muy duro para mí, para mi señora, para mi familia. Fue un momento muy difícil porque fue una noticia que me dieron a mí cuando yo estaba a un mes de irme para las Olimpiadas. Estaba entrenando en la altura, estaba mi señora sola en casa, era el cumpleaños del niño. Y nada, acá en Uruguay prepararon todo eso y llegaron y me dieron la noticia así. Imagínate lo que fue a ver. Sí, nosotros sufrimos mucho. Mi señora se peleó bastante. Porque la verdad que, como digo yo siempre, en los atletas a veces no ven la otra parte del esfuerzo que uno hace, que es la parte de la familia o el entrenador. Exacto. Nada más se ve la cara del atleta. Pero el esfuerzo de Rafael, el esfuerzo de mi esposa, de poder estar con el niño, para poder entrenar, hacer todas las cosas, es fundamental. Y cuando fue un momento muy duro, que fue uno de los momentos que ya te iban a desilusionarte, a decir, no, ya no quiero saber más nada del deporte. Aún así, seguí un poco más y fui al Mundial después, y en el Mundial ya sí me retiré. Ya, que en el Mundial tenías 30 y cuánto. No, cuando fui al Mundial tenía 38. 38. Pero me lesioné, entrenando en la altura me lesioné. O sea, demostrando lo que decías hace un rato. En Cuba, un atleta de tu especialidad de fondo con 30 años, y no solo de fondo, de otros deportes, con 30 años ya lo miran ya como que ya está viejo ya. Como que ya es un veterano. Y como que te van dejando de lado.
y sin embargo tú ibas a Uruguay con 30 años y a partir de los 30 haces otra carrera deportiva, o sea, una segunda parte de una carrera. Pero si yo con 37 años corrí 2:15 y estaba corriendo 1:03 todavía, o sea, estaba prácticamente al mismo nivel que cuando me fui de Cuba. Exacto. Es un mito en Cuba de que ya solo los que tienen 20 y pico años son los que tienen el derecho de representar Cuba. Fue injusto, pero comenta acá Ale, fue muy injusto esa vez. A él me merecía ir, claro. Hermano, yo comento porque tuve el gran placer de ver los comienzos de ese grande. Yo entrené con él en el Cotorro, yo era velocista, entrenaba con Kika y su hermana también era súper buena. El Kika. Un saludo para todas esas personas que se han conectado y han mandado saludos. Oye, ahí se unió Rolando Meriño. Abrazo, hermano, desde España, ahí sintonizando. Meriño, hoy entrando a las interioridades del atletismo cubano, el fondo cubano, la carrera de fondo. Oye, y entonces, lo que hablamos hace un rato del tema de cuando representabas a Cuba, cuando competías en el extranjero y ganabas, te entregaban el dinero y tenías que que te dejaban unas migajitas y los otros tenían que entregarlo. Ya cuando tú corrías acá en Uruguay en una carrera y ganabas, te hacían lo mismo. Mira, cuando yo corrí la primera carrera acá en Uruguay, que todavía pertenecía a Cuba, no se me olvida más, fue la doble San Antonio, gané $500. Y le dije a Rafael, estos son míos. Olvídate, le di la parte que uno debe darle al entrenador y le dije, lo demás es mío. Y Rafael, bueno, viste, con Rafael no tenía problema. Me dijo, sí, no, olvídate de eso, que no voy a entrar en ese juego. Ya. En el caso, Rafael, tu entrenador, que vienes cargando con él y él contigo hace prácticamente o más de 20 años, creo yo. O sea, sí, más allá desde los 15, 16 años que yo me inicié en el atletismo, venimos con Rafael. Rafael es como un padre para mí, toda una vida. Rafael me ayudó mucho. Si no hubiese sido por Rafael en mis inicios, yo no hubiese sido el atleta que fui, porque me ayudó mucho de todas las maneras que pudo. Ahí tengo mucho que agradecer. Exacto. Y no, y viniendo que el único deportista de tu familia eres tú. O sea, no tenías esa tradición. No, mirá, mi hermana tenía muchas condiciones. Mi hermana tenía muchas condiciones. El tema de mi hermana era que corría y lloraba, sufría. Mi hermana no le gustaba sufrir. O sea, ella tenía condiciones, ella corría y corría bien. Pero no le gustaba entrenar. No se levantaba temprano. No, cuando tenía que esforzarse, no. Tú la veías en la pista, yo la vi corriendo y llorando. Ya tú sabes. Oye, ¿y sigues el atletismo cubano no, nada que... muy poco. Del atletismo ya veo muy poco. A veces así cuando hay algún mundial y eso, sí, que hay algún atleta, viste, que hace alguna buena marca, ahí me interesa un poco, como el saltador que hace poco estaba ahí cerca del saltador de largo y eso. Pero no lo sigo mucho. ¿Y tu especialidad en Cuba, le ves algún repunte, algún futuro, o tú crees que ya dio todo lo que iba a dar? No, o sea, no es que dio lo que iba a dar, es que no hay apoyo. Y si desapareció la base de fondo, mira, este muchacho pone ahí que mi hermano olvida loco Alejo, tiene razón. Si desapareció la base de fondo, que era la cantera de donde salían los atletas de fondo, y eso en Cuba ya no existe, ¿de dónde y con qué alimentación va a salir alguien que pueda correr duro en Cuba? Exacto. No, es lo que decía al inicio. No. ¿Tú crees que desayunando agua con azúcar y un pedazo de pan vas a desarrollar un atleta? No, ¿qué va? ¿Tú crees que el niño quitándole la leche a los 7 años va a desarrollar habilidades y la fortaleza bueno, del hueso y demás? a la vista está que cada vez Cuba
en el deporte cada vez está más para atrás. Ya ni en la pelota le ganamos a nadie. ¿Eh? Exacto. Y los únicos que dicen lo contrario son los dirigentes. Los únicos que opinan diferente. Pero si le conviene, mira, si tú eres dirigente y estás ahí en la cúpula y a ti te sirve porque está bien tu familia, tú recibes tu ingreso, tú tienes tu carrito, tienes tu combustible, tienes tu nata, ¿vas a decir lo contrario? Exacto. Por eso se vive la doble moral en Cuba. Porque esos mismos dirigentes, después que pierden ese cargo, entrevístalos y pregúntales a ver, o fuera de Cuba, y que tengan de verdad para hablar, a ver si piensan igual. Pero son muchos dirigentes que te hacían la vida imposible. Pero es porque a ellos los beneficia. Exacto. Oye, hace un rato recibí una llamada de allá del Inter de Cuba. Dice que te iban a proponer llevarte a ti y a Rafael a dirigir la selección nacional de fondo, que te iban a, a hacer una oferta para que cobrara 16 CUC y una javita. Dime, ¿la vas a aceptar o no? No, esa déjasela a Rafael, que Rafael se encargue de todo, que vaya Rafael. Oye, dice Adrián Martínez, que siempre está por acá activo, que en Cuba, que ya en Cuba ni en Chile ganamos a nadie. Es una realidad. No, olvídate. Hasta que no cambie la cabeza de los dirigentes cubanos, el deporte en Cuba tiene que pasar a ser profesional y dejar que los atletas que están afuera compitan y representen a Cuba. Si quieren hacer una eliminación, está perfecto. Que pongan una fecha, el que quiera venir venga, se elimine y vayan. Pero si no hacen algo eso, olvídate. Exacto. Y sponsor, en Cuba hay empresas que pueden ser sponsor. No tienen ni que buscarlo capaz en el extranjero. Dentro de Cuba hay montones de si te quitan el dinero que tú te ganas solo afuera, imagínate a esto si tiene un sponsor. Te digo para darle nivel al deporte. Ah, sí, para darle nivel, sí. No, lo que tienen que hacer es no quitarte el dinero que tú consigas con tus sponsors, con lo que tú quieras. Dejártelo. Exacto. Y el Estado puede vivir de eso, vivir del impuesto que te cobra. Porque el Estado siempre te va a cobrar impuestos. Esto es un país que el Estado te cobra impuestos por todo y viven de eso. Pero que el impuesto sea equivalente a lo que tú ganas. ¿Me entiendes? Obvio. Que sea un 40%, no sé, algo que tú sepas, no, yo doy un 20 y un 80 para mí, que tú seas quien disponga de tu dinero, no que ellos dispongan de lo tuyo. Exacto, que el 97% es para ellos y el 3% para ti. Y nunca llega el 3% tampoco, porque si al menos el 3% llegara, tú por lo menos dices, bueno, ese 3% llega. Pero a veces ni ese 3% llega, entonces al final... Oye, y en la actualidad, ya fuera del deporte, cuéntale a la gente qué hace Aguirre Rojas en la actualidad, acá en el Uruguay. Y no, en la actualidad estamos trabajando, gracias que se pudo aprovechar estudiar en Cuba. Trabajo en Solana ahí como recreador en una empresa turística ahí en la parte de lo que es recreación a los turistas. Trabajo ahí. Y nada, tengo una familia muy linda que formé acá. Mi esposa Cintia y mi hijo Benjamín, que son el motor que te impulsa todos los días a seguir luchando, a cual les agradezco mucho porque la verdad que después que uno deja todo y tiene que empezar de nuevo no es fácil, pero me ha ido muy bien. Y lo otro que estoy haciendo ahora, estoy empezando con el ciclismo, viste que uno se retira y como que siempre te queda el aquello de atleta y nada, estoy haciendo algo con la bicicleta para ver si corre algún duatlón o algún triatlón, pero ya desde la parte más recreativa. Sí. Igual uno dice recreativo, pero igual sigues entrenando y sigues poniendo de propósito, pero más tranquilo. Exacto. Oye, ¿y con el Benja se cumple ese dicho que dice que hijo de gato caza ratón o no? Bueno, por lo menos correr quiere, correr le gusta. Vamos a ver. Sí, porque viste que esto es un país que el deporte es fútbol y fútbol y fútbol. Lo otro es... Sí, pero a él no le gusta el fútbol. Mira. No quiere saber nada de fútbol. Él lo que le gusta es correr.
Bueno, capaz que ahí tengas el otro Roja, Y ahora está jugando tenis. atleta. Ahora anda incursionando en el tenis que le gusta. Ya tú sabes. Así que vamos a ver. Oye, y entonces a Cuba, después que saliste, ¿has podido ir otras veces? Cuéntale un poco a la gente. No, a Cuba, después que me autorizaron a entrar, pude ir una sola vez. Hace ya, va a ser 3 años creo que fui. Cuando me autorizaron, ¿viste? Después pasaron los 8 años fui, pude ver a mi hija y tal. Después no he ido más. Y pero No he ido entraste más sin porque... problema, sin rollo en el Sí, no, aeropuerto. entré sin problema. En el aeropuerto siempre te paran. Siempre cuando llegas ahí en el aeropuerto, ¿viste? Por lo menos a mí, en el caso mío, me pararon, entró mi señora y mi hijo, y a mí me dejaron en una esquina, se llevaron el pasaporte, lo pasearon por todo el aeropuerto, te miran medio raro y después te dejan entrar. Pero no pasó. Ya tú fuiste siendo ciudadano uruguayo. Sí, ya fui siendo ciudadano uruguayo. No, yo viajo el mundo entero siendo ciudadano uruguayo. A donde único voy con el pasaporte cubano es a Cuba. Exacto. Para cobrarte y eso cuando entras, si entras a un equipo electrodoméstico, sí te cobran como extranjero. Sí. Como Pero extranjero. tiene que entrar Pero tiene que entrar con el pasaporte cubano. No, eso no es una cosa de loco, eso es algo no hay quien lo entienda. Exacto, eso es una locura, pero mira, fíjate, ayer estuvimos por acá Alexei Ramírez. ¿Te acuerdas de Alexei Ramírez, pinareño? Sí. Oye, lo más grande del mundo, que Alexei Ramírez salió de Cuba, legal, absolutamente legal. Nada que abandonó una delegación, nada. Porque él estaba casado con una dominicana y pidió la baja, se fue. Y con todo y eso tuvo que clavarse los 8 años sin poder entrar a Cuba. Pero tú sabes que es lo más bonito de todo esto, que tú agarras a uno de los dirigentes eso y le preguntas por qué y la explicación no los convence ni a ellos mismos. Exacto, como dice Pánfilo. Oye, eso, no sabe por qué. ¿Por qué? Porque no, yo tampoco sé. Así mismo. Oye. Así mismo. Nada, compadre. Bueno, agradecerte de nuevo. Para los que no lo saben, caballero, a Hermes es mi cuñado. La hermana Hermes es mi mujer. Vivimos aquí en Uruguay. Y nada, nos faltaba traer el atletismo por acá. Y no porque sea mi cuñado lo traemos, sino por tu condición de atleta destacado tanto en Cuba como ya fuera de Cuba. Y por ahí antes Benja. Dime, Benja. Saluda. Hola. Dime. ¿Cuándo viene Acá está el el play? relevo. El relevo. Sí, el relevo. Oye, compadre, ya tú sabes, agradecido de nuevo por habernos contado tu historia por acá, que siempre nosotros decimos que la historia de cada uno es su historia propia. Ayer comenzamos con Hansel García, que también pasó las 1001 noches. Y nada, vamos arriba, seguimos fajados ahí seguimos para Es que no hay ningún atleta que se haya ido de Cuba que no le hayan hecho la vida imposible. así mismo, así mismo. Y incluso estando en Cuba, mira esto, no te lo pierdas, mira para acá. Oye, ya tú sabes, estamos en contacto, ya me queda un minuto ahí, que Instagram da 1 hora. Un placer haberte tenido por acá, conversar un rato. Bueno, hermano, muchas gracias y mucha suerte con tus entrevistas. Espero que te vaya bien y que puedas entrar a Cuba. Yo creo que me tienen circulado así, con un círculo rojo grande así. Yo creo que a ti te da 8, 16 años te vas a tener que meter para poder entrar a Cuba. 16. Ya tú sabes, hermano, estamos en contacto. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo, dale, nos vemos. Vamos arriba.